Una mañana, mientras contemplaba la costa, ya en los últimos días del verano, Tuor vio 3 cisnes que volaban muy alto y con gran brío desde el norte. Nunca había visto cisnes en esas regiones y pensó que se trataba de una señal, y se dijo: hace mucho que mi corazón anhela emprender un viaje lejos de aquí, y bien, ahora seguiré a esos cisnes. He aquí que los cisnes se dejaron caer en las aguas de su caleta y, luego de nadar 3 veces por su contorno, volvieron a elevarse y se alejaron lentamente hacia el sur, siguiendo la costa. Y Tuor cogió el arpa, la lanza y lo siguió. Tuor recorrió un largo trecho ese día, y antes del anochecer llegó a un paraje en el que volvió a ver árboles, y las tierras que ahora atravesaba eran muy diferentes de las playas donde se encontraba Falaskil. Allí Tuor había visto altos riscos, surcados de cuevas y enormes pozos de aguas borboteantes, y caletas rodeadas de altos murallones, pero a partir de la cumbre de los riscos se extendían tierras escabrosas, planas y desiertas, hasta un contorno azulado que anunciaba la presencia de remotas colinas. En cambio, lo que veía ahora era una larga costa bordeada de laderas y extensiones de arena, y las colinas distantes se acercaban cada vez más a las orillas del mar, y sus oscuras faldas estaban cubiertas con pinos y abetos. A sus pies se alzaban abedules y viejos robles. Al pie de las colinas surgían frescos torrentes que se precipitaban por estrechas grietas hasta llegar a la costa y a las olas saladas. Tuor no podía atravesar de un salto algunas de esas grietas y a menudo se le hacía difícil avanzar, pero seguía esforzándose porque los cisnes iban siempre delante de él, ora volando en círculos, ora avanzando velozmente, pero sin bajar jamás, y el viroso batir de sus alas lo animaba a seguir. Según se cuenta, Tuor siguió avanzando así por muchos días, pero el invierno descendía desde el norte, algo más velozmente que él, porque estaba muy fatigado. Sin embargo, sin que los animales ni el frío le hicieran daño alguno, llegó a comienzos de la primavera a la desembocadura de un río. Allí la tierra no se extendía como antes hacia el norte, y era más hospitalaria que en el extremo de la grieta dorada, y además la costa cambiaba de rumbo, y el mar ya no se encontraba al oeste, sino al sur, como advertía por el recorrido del sol y las estrellas. Pero su mano derecha siempre apuntaba al mar. El río corría por un profundo canal y a sus orillas se extendían tierras fértiles, hierbas y praderas, exuberantes hacia un lado y laderas cubiertas de árboles hacia el otro. Sus aguas se fundían lentamente con el mar y no se enfrentaban a él como las aguas del Mitrio, allá en el norte. Interrumpían su curso largas lenguas de tierras cubiertas de juncos y espesas malezas, y más cerca aún del mar surgían bancos de arena. Y ese era el lugar predilecto de un sinnúmero tal de aves como jamás había visto Tuor en ningún otro sitio. Sus cantos y sus chillidos y sus silbidos colmaban el aire, y allí, entre sus alas blancas, Tuor perdió de vista a los 3 cisnes y nunca volvió a verlos. Entonces Tuor se hastió del mar por un tiempo, porque el esfuerzo del viaje había sido doloroso, pero eso no se escapaba de los designios de Ulmo. Y esa noche los Noldoli llegaron a su lado y él despertó. Guiado por sus lámparas azules, encontró un sendero junto a la orilla del río y avanzó hacia el interior con tanto ímpetu que cuando el alba iluminó el cielo a su derecha, he aquí que el mar y su sonido ya habían quedado muy atrás, y el viento le daba de frente, de modo que solo ya no impregnaba el aire. Poco después llegó a ese paraje conocido como Asreligion, la región de los juncos, que se encuentra en las tierras al sur de Dor Lomin, y separado de ese territorio por las montañas de hierro, cuyas estribaciones se extienden hasta el mar. El río nacía en esas montañas, e incluso en ese lugar sus aguas eran muy claras y prodigiosamente frías. Este es un río que se nombra a menudo en las historias de los Eldar y los Noldoli, y en todas las lenguas se le conoce como el Sirión. Allí reposó Tuor durante un tiempo, hasta que su deseo lo impulsó a avanzar más y más lejos durante muchos días a lo largo del río. La primavera estaba en su apogeo, y aún había comenzado el verano cuando llegó a una región aún más hermosa. Allí, el canto de los pájaros lo rodeaba de dulces melodías,
porque ningún ave canta como los pájaros cantores de la tierra de los sauces. Y ahora había llegado a esa región maravillosa. Allí, el río avanzaba serpenteando entre amplias curvas de bajas orillas, a través de un extenso valle, donde crecían las más fragantes hierbas, muy altas y verdes. Junto a las orillas se alzaban sauces antiquísimos, con anchos troncos, salpicados de hojas de nenúfares, que aún no habían florecido porque el año no estaba muy avanzado, pero bajo los sauces se habían desenfundado las espadas de los lirios y se erguían juncias y juncos embarañados. Esos misteriosos parajes estaban habitados por murmullos que le susurraban a Tuor a la hora del crepúsculo, y no deseaba marcharse. Y en la mañana, ante el esplendor de los innumerables ranúnculos, sentía aún menos deseos de marcharse y demoraba la partida. Allí vio mariposas por primera vez y se alegró al verlas, y se dice que todas las mariposas y otras especies similares nacieron en el valle de la tierra de los sauces. Entonces llegó el verano, la época de las mariposas nocturnas y las noches cálidas. Y Tuor se sentía maravillado ante el sinnúmero de insectos y sus zumbidos, y por el borboneo de los escarabajos y el canturreo de las abejas, y a todas esas criaturas les dio muchos nombres creados por él, y con ellos compuso nuevas canciones en su vieja arpa, y esas canciones eran más melodiosas que sus cantos de otrora. Entonces Ulmo comenzó a temer que Tuor quisiera quedarse en ese lugar por siempre jamás, y que sus importantes designios no se cumplieran, pero temía aún más pedir solamente a los Noldoli que lo guiaran, porque ellos le ayudaban en secreto, pero el temor que Melkor les despertaba los hacía muy inconstantes. Tampoco tenían fuerzas para enfrentarse a la magia del paraje de los sauces, porque su fascinación era muy poderosa. Entonces Ulmo se subió de un salto a su carruaje a la entrada del palacio, que tenía bajo las aguas del mar exterior, y narvales y lobos marinos arrastraron el carruaje, cuya forma imitaba una ballena, y en medio del silbido de enormes conchas se alejó de Ulmo Nan. Avanzaba tan velozmente que solo tardó algunos días, no incontables años como podrá suponerse, en llegar a la desembocadura del río. El carruaje no podía surcar sus aguas y avanzar por sus orillas sin sufrir daño. Por tanto, Ulmo, que adoraba a todos los ríos, y a este más que a muchos de ellos, siguió su camino a pie, cubierto hasta la cintura con una cota de malla parecida a las escamas de los peces, azules y plateados, pero sus cabellos eran de color plata azulada y la barba que le llegaba hasta los pies era del mismo color. No llevaba casco ni corona. Bajo la cota de malla caía en el faldón de su capa de tonos verdes deslumbrantes y no se sabe de qué material estaba hecha, pero quienes observaban, al menos detenidamente, sus sutiles colores, creían ver los tenues movimientos de las aguas profundas, en los que brillaban los furtivos destellos de los peces fosforescentes que habitan los abismos. Una ristra de perlas de gran pureza le ceñía la cintura, e iba calzado con fuertes botas de piedra. También llevaba con él su prodigioso instrumento musical. Su forma era extraña, porque estaba hecho con muchas conchas largas y retorcidas y perforadas. Al soplar y mover sus largos dedos surgían graves melodías de encanto inigualado, por las que cualquier otro músico ha tocado jamás en un arpa o un laúd, en una lira o una flauta o instrumentos de hueso. Tras avanzar por el río, se sentó entre los juncos a la hora del crepúsculo y comenzó a tocar ese objeto hecho con conchas. No lejos de allí estaba Tuor resistiéndose a marcharse, y al oírlo, Tuor enmudeció. Allí se quedó hundido hasta las rodillas en la hierba y dejó de escuchar el zumbido de los insectos y el susurro del agua en la orilla del río, y dejó de oler el aroma de las flores. Solo oía el sonido de las olas y el gemido de las aves marinas, y su alma comenzó a añorar los parajes rocosos y los arrecifes impregnados del olor de los peces, el chasquido del cormorán al clavarse en las aguas, y aquellos lugares donde el mar golpea contra los riscos negros y lanza un rugido penetrante. Entonces Ulmo se puso en pie y le habló, y Tuor casi murió de temor al escucharlo, porque la voz de Ulmo es tan profunda como las más recónditas profundidades, tan profunda como sus ojos, que son lo más profundo que existe. Y Ulmo le dijo: «Oh, Tuor, el de corazón solitario,
No permitiré que vivas por siempre jamás en hermosos parajes llenos de pájaros y flores, y tampoco deseo arrancarte de esta hermosa tierra, pero así debe ser. Emprende ahora el viaje que te está destinado y no demores, porque tu Sinnoh se encuentra lejos de aquí. Ahora debes recorrer las tierras en busca de la ciudad habitada por los Gondolin, los que viven entre las piedras, y los Noldoli te escoltarán hasta allá en secreto, por temor a los espías de Melko. Allá pondré palabras en tu boca y allá vivirás por un tiempo. Pero tal vez la vida te lleve nuevamente hasta las aguas poderosas y sin duda tendrás un hijo que conocerá mejor que nadie las más recónditas profundidades, ya sea del mar o del firmamento. A continuación, Ulmo también le habló a Thor de algunos de sus designios y deseos, pero Thor no comprendió mucho en ese momento y sintió un gran temor. Entonces, en medio de esas tierras del interior, una niebla de aire marino envolvió a Ulmo, y al escuchar esa melodía, Thor sintió deseos de regresar a los parajes del gran mar. Pero luego, recordando la orden que había recibido, dio media vuelta y comenzó a avanzar tierra adentro, siguiendo el curso del río, y así siguió caminando hasta que se hizo de día. Pero quien ha escuchado el sonido de las conchas de Ulmo, sigue escuchándolo hasta su muerte, como lo comprobó Thor. Cuando llegó el día se sintió fatigado y durmió hasta poco antes del crepúsculo, y los Noldoli se le acercaron y comenzaron a guiarlo. Así siguió caminando por muchos días a la hora del crepúsculo y por la noche, y durmiendo de día, y por este motivo después no podía recordar claramente qué sendero se había atravesado en esa época. Thor y sus guías siguieron avanzando sin cesar, y la tierra se cubrió de colinas, y el río serpenteaba en torno a sus pies. Había muchos valles extraordinariamente apacibles, pero allí los Noldoli empezaron a mostrarle agitados. Estos, dijeron, son los confines de los parajes que Melko ha plagado con sus trasgos. Es el linaje que solo conoce el odio. Lejos de aquí, hacia el norte, pero, por desgracia, jamás iré demasiado lejos aunque estuviesen a 10.000 leguas. Están las montañas de hierro, de donde emanan el poder y el terror de Melko, de quien somos esclavos. En realidad, te guiamos sin que él supiese, porque si conociera todas nuestras intenciones, sufriríamos los tormentos de los Balrogs. Fue tal el pavor que se apoderó de los Noldoli, que no tardaron mucho en abandonarlo, y siguió avanzando solo entre las colinas, y más adelante quedó demostrado que su partida había sido funesta, porque, como se dice, Melko tiene muchos ojos, y mientras los gnomos acompañaban a Tuor, lo habían llevado por senderos ocultos y lo habían hecho atravesar las colinas por muchos túneles secretos. Pero luego perdió el rumbo y solía trepar a la cumbre de las lomas y de las colinas para escudriñar las tierras de los alrededores. Sin embargo, no había indicios de lugares habitados y en realidad no era fácil encontrar la ciudad de los Gondolin, porque ni siquiera Melko y sus espías la habían descubierto aún. Sin embargo, se dice que en ese entonces esos espías se dieron cuenta de que los extraños pies de un hombre se habían posado en esas tierras, y por ese motivo Melko redobló su astucia y su vigilancia. Cuando los gnomos abandonaron aterrorizados a Tuor, un tal Bronwyn lo siguió desde lejos, a pesar de su temor, porque no habría servido de nada reprender a los demás para animarlos. Tuor había caído presa de un gran agotamiento y estaba sentado junto a las torrentosas aguas del río, y su corazón extrañaba el mar, y una vez más pensaba en seguir el curso del río hasta las extensas aguas y las rugientes olas.